una cantidad de eventos que está relacionados con los incendios. Fíjense que no sabemos, por supuesto, la causa, pero el fin de semana hubo un gran incendio de gran magnitud en Las Mercedes. Todavía están investigando cuál fue la causa del hecho. También dentro de creo que una arepera o una pollera en la avenida Rómulo Gallegos, y así en distintas partes de Caracas hay eventos que han tenido que ver con incendios, donde hay pérdidas materiales, pérdidas también de vidas inocentes. Y he querido invitar a Ricardo Tugues, especialista en incendios, el CEO de la Casa del Bombero en Venezuela. ¿Por qué he querido traerlo? Bueno, porque muchas veces, independientemente que ya se sabrá si estos casos que he referido es por eso o no, pero hay una falta de información con respecto a cómo podemos prevenir los incendios, ¿no? Y por eso quise traerlo, desde el manejo de una bombona de gas, de cómo se debe o no manipular las brequeras, qué debe estar cerca o no de una brequera, cada cuánto tiempo hay que, por ejemplo, tener o chequear el tanque de agua, si funciona gas o no. Bueno, para eso está Ricardo. Yo creo que es importante informar a la gente, ¿no? Que de alguna manera pueda prevenir los incendios en su casa, porque en muchos de los casos es algo que se puede prevenir. Buenos días y bienvenido. Es correcto, Chile. Bueno, ante nada, gracias por la invitación y por dedicar los minutos a la seguridad contra incendios en Venezuela. Sí, fíjate, es importante, como nosotros hacemos un llamado bastante frecuente en nuestras redes. Esta semana no solo hubo este gran incendio, nada más podemos ver en el perfil de bomberos de Caracas, solo en Caracas Ujú. atendieron más de 25 incendios. ¿Qué pasa? Que nada más nos damos cuenta cuando hay un incendio de gran magnitud, como lo fue este del Ujú, del viernes, viernes. que fue, bueno, justamente este de la Mercedes y otro una pollera. Anoche se quemó una cartonería, un incendio de gran magnitud en Cagua. Entonces son cosas que pasan muy seguidos, que solo nos damos cuenta cuando vemos algo de gran magnitud, ¿no? Y Pero cuando es se algo difunde, ¿no? Porque a veces cuando se ocurre en un difunde. entorno doméstico pequeño y no se difunde. Es correcto, es correcto. Entonces, por eso nosotros, en nuestro llamado a la atención y a la prevención es continuo, porque hay muchos pequeños incendios que, por supuesto, nadie se entera, ¿no? Se entera el vecino, el que lo ve, y toma medidas. Y, por supuesto, para todo hay medidas. Hay un estudio muy interesante de la NFPA donde afirma que el 99.9% de los incendios son evitables, Ujú. tanto los domésticos como los forestales. Ahora, esto tiene que ver la frecuencia con lo que ha venido ocurriendo. Mala manipulación de bombonas de gas, mal mantenimiento de las brequeras, poco mantenimiento también de los calentadores los calentadores que están a gas, pues, ¿no? Que no Sí. son eléctricos. Creo que también los eléctricos también son peligrosos. Es correcto, sí, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Ujú. Lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Como ciudadanos, como profesionales, los que tenemos empresas, los que tenemos construcciones, como fue el caso de este sábado, es no descuidar los procedimientos de prevención, ¿no? Por lo menos en obras como lo sucedió el viernes, es delicado porque son lugares donde no tenemos una infraestructura ni tenemos sistemas de advertencia o de alarma de incendios, porque obviamente es una obra en construcción. Ujú. Entonces debe haber un personal calificado tanto en seguridad para atender incendios incipientes y que tenga a la mano los teléfonos de emergencia para llamar en caso de emergencia a las autoridades, pues. ¿Cómo podemos tener una manipulación segura de las bombonas de gas? Fíjate, lo principal con las bombonas de gas es tenerlas fuera de nuestros domicilios, ¿no? Ujú. Vemos mucho, en muchos de los incidentes que suceden, que la gran mayoría vemos que pasan es en las mañanas. ¿Por qué? Porque la persona llega en la mañana, prende la luz, hace su cafecito y hubo un bote durante la noche. Entonces, ¿qué es la recomendación inicial? Cerrar las entradas de gas de nuestro domicilio en las noches o cuando no lo vayamos a usar, Ujú. cuando estemos ausentes. Pero siempre hacer un chequeo cada 6 meses, anual, por medio de un profesional que vaya a revisar todas nuestras cometidas. Mismo caso también con la electricidad, Ujú. con las brequeras. Las brequeras no nos damos cuenta, nosotros nos compramos de repente un air fryer, nos compramos un aire acondicionado, nos compramos diferentes dispositivos, bien sea de moda porque los necesitamos, y los conectamos al mismo enchufe, sin darnos cuenta que ese enchufe tiene un amperaje adecuado para funcionar. Sin querer y sin saber, lo sobrecargamos y es ahí donde viene el recalentamiento
y posteriormente incendio. Ahora, el tema de la bombona, uno de los argumentos que dicen, bueno, quiero tener la bombona afuera, pero me da miedo tenerla afuera porque alguien se la puede llevar, ¿no? Que es uno de los temores. Claro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente no pongamos en peligro a la gente adentro, que además manipule adentro de la casa de forma segura, bueno, y que esté en un lugar, debe estar en un lugar aireado, puede estar dentro de la Claro, casa, pero en la terraza, por ejemplo, correcto. o si no es en la terraza, pues en un lugar donde haya una platabanda donde Ventilación, ventilación, siempre, correcto. siempre debe estar en un lugar ventilado. Siempre, siempre. Ujú, Es muy importante que esté ventilado y sí, tal cual como lo dice, lo ideal es en la parte superior de nuestra residencia, ujú, levantada del piso, nunca apoyada en el piso porque absorbe la humedad y ujú, genera óxido. ujú, Entonces el lugar ideal sería ese, en la parte superior de nuestros domicilios, pero siempre tener en cuenta, ¿no? Porque siempre se dice a la hora de cualquier evento con gas, en Venezuela y en el mundo entero, explosión de bombona de gas. Y la realidad es que son muy pocos casos donde explota una bombona de gas. ujú. Por lo general explota la acumulación de gases, que por supuesto genera una bombona de gas. Entonces es muy importante cada cierto tiempo chequear nuestra acometida, porque no es la bombona la que causó la explosión, es la manguerita que llegó a nuestra cocina o a Ujú, nuestro ujú. calentador. A ver, lo otro es señales de alerta de las características de la bombona por fuera. Es decir, cómo identificar que esta bombona puede venir a estar defectuosa o pudiese generar un problema dentro de la casa. Claro, lo más importante es verificar el óxido, ¿no? El Ujú, nivel de óxido que tenga, sabemos que no todas están en buen estado, pero verificar eso, ¿no? Que no estén muy oxidadas. Si están oxidadas, el Estado ha puesto un número de ujú, emergencia, que es el 0800 bombona, donde uno llama y, bueno, ellos dicen que cambian las bombonas. ujú. Entonces es muy importante ver el estado de las mismas, pues al recibirlas. Lo otro es no solamente el tema de las explosiones, sino, por ejemplo, inhalación de gases no adecuados en el caso del gas, ¿no? Correcto. ¿Cómo podemos prevenirlo también? Fíjate, Chile, ahí también hay una información que también es delicada y nosotros tratamos de crear la mayor conciencia Ujú, posible para que se sepa. El gran porcentaje de estas intoxicaciones, de estas familias que lamentablemente hemos visto que han muerto papá, mamá, mascotas e ujú, hijos, no se trata de gas, se trata de monóxido de carbono. ujú, El monóxido de carbono es el que te suelta el calentador de gas, que ellos deben tener una chimenea para que lo expulse hacia el exterior. De repente algún vecino, por alguna obra o alguna modificación, esto se traba y este monóxido de carbono empieza a entrar a la residencia y causa lo que dicen la muerte dulce, porque es algo que es indetectable, muy distinto al gas o ujú, muy distinto al humo, ujú, porque uno no lo percibe y es una emanación que es constante que está recibiendo una familia y no se da cuenta, ujú. simplemente se duerme y muere. ¿Qué hacer para esto? Bueno, lo mismo, hacer mantenimientos periódicos. Nosotros en la Casa Bombero desarrollamos un dispositivo que no solo te detecta la fuga de gas, sino las concentraciones de monóxido de carbono. Ujú. Y te va avisando según la concentración. Abra las ventanas que estamos registrando una concentración peligrosa por moléculas de carbono liberadas en el aire. Pero es decir, la gente debería dormir siempre con al menos una ventana dentro de la casa un poco abierta. Sería lo ideal. Mira, sí, sí, sería una manera de prevenirlo, Ujú. pero digamos que, Bueno, bueno, claro, hay que tener algo para que lo detecte, por o supuesto. tener algo que lo detecte o simplemente hacer sus mantenimientos Ujú. periódicos, pues, porque digamos que no es algo tan común. ¿Cuánto es periódico? ¿Cada cuánto tiempo? 6 meses, un Seis año. meses. 6 meses, un año. O cuando uno va a hacer alguna modificación en tu hogar, es siempre, o sea, porque uno hace la construcción, y Ujú, qué bonito quedó, qué cómodo quedó, pero sin nunca dejar a un lado la seguridad, ujú. porque todo cambio tiene, digamos, alguna consecuencia, y esta consecuencia pudiera ser letal para la familia. Sí. Lo otro que quiero preguntarte es, hay comentarios que no sé si son ciertos, que el gas ya no tiene olor y que por eso es imperceptible el que se está distribuyendo en el país. ¿Eso es cierto o no es cierto? Mira, no tenemos constancia de esto, pero sí podemos decir que por digamos, nuestra experiencia, que es algo más de mito Ujú, que realidad. ujú, Porque ¿qué es más realidad? Que durante el COVID perdió, digamos, la capacidad de olfato gran parte de la población o una parte importante de la población, o simplemente te levantaste con una gripe y tu sistema, digamos, del olfato no está óptimo para detectar el gas, como en la mayoría de los casos ha ocurrido. Por eso suceden, la gran mayoría de estos sucesos
suceden en la mañana, Ujú. cuando la persona va a prender su hornilla, su cafecito o simplemente prende la luz. Sí, pero hoy en día si hay un bote de gas, debería olerse. Si tu sentido del olfato está en perfecto estado, sí podrías Ujú, olerlo, pues. ujú. No tenemos ninguna evidencia que en realidad diga que no se le está aplicando el mercaptano, que es el Ujú. químico que se le agrega para darle su El olor olor característico. característico, sí. Exacto. Bueno, yo tengo que ir despidiendo, Ricardo, pero sí quiero ir contigo como cerrando el tema con relación a tu experiencia también, ¿no? Porque tú estás en esto porque te pasó algo, como le ha pasado a mucha gente que nos está escuchando, y que de alguna manera pues no hubo previsión, ¿no? O no había conciencia de que esto podía pasar. Me gustaría que le relataras a la gente tu historia, ¿no? Es correcto, Chile, sí, es correcto. Sí. Bueno, ni nosotros mismos lo sabíamos, ¿no? Ujú. Por eso desarrollamos estos dispositivos, puesto que nuestro incendio, al igual que los que ocurrieron este 14 de Ah, de febrero, fueron febrero. de madrugada, los incendios se suscitan sobre todo en las madrugadas porque no hay presencia humana. En el caso de nosotros estábamos durmiendo. De hecho, te dije, esta semana hubieron 20 incendios en Venezuela, pero hubieran sido 22 si no fuera por este dispositivo que salvó a 2 familias independientes, Ujú, cada uno por su lado, ujú, en la comunidad de Petare. ujú. Estos dispositivos se encargan simplemente de, al sentir el fuego, detonar, apagar el incendio y además avisarnos de que algo va mal. Ok. Para nosotros inmediatamente llamar a los bomberos o huir simplemente del Ujú, lugar. ujú. Entonces, fíjate, es algo que, como lo dices, uno no lo ve todos los días porque no es una noticia que a la vecina se le quemó un zapatero, que al vecino se le quemó una gaveta del estacionamiento, pero ya una vez que entramos en este tema, una vez que perdimos nuestro hogar y por segundos la vida, e introducirnos en este tema, nos damos cuenta que las estadísticas son una locura, Mm. pues. Bueno, yo te agradezco, Ricardo, donde la gente puede conseguir esto que me estás justamente mostrando, que nos está viendo a través de YouTube y también Mundo UR en vivo y a través de Mi Live puede ver este dispositivo. Lo consiguen justamente en la Casa del Bombero, Sí, por ¿correcto? supuesto, en la Casa Bomberos estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza de las Américas y hoy día estamos en más de 12 estados. ¿Y hacen chequeo también preventivo? Sí, ¿Ofrecen ese por servicio? supuesto, tanto de gas como de electricidad y riesgo de incendio. Maravilloso. La Casa Bombero BZLA, allí pueden ubicar a Ricardo Tugues, especialista en incendios. Yo tengo que ya que despedirlo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias. Cada día sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.